Hechos de los Apóstoles. Abrid vuestras Biblias en el capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar el estudio bíblico, estamos al final ya de este capítulo 9 y es la preparación para lo que viene también en el capítulo 10. Mientras Pablo anda por ahí por Arabia, pues volvemos un ratito con Pedro, que no solo pasan cosas a través de Pablo, también de los demás apóstoles y hermanos en la iglesia. En Hechos estamos estudiando así la historia de la iglesia y comienza ahí en el libro de Hechos la iglesia. Vamos a hacer una oración en primer lugar, le pedimos al Señor que Él nos dirija y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cuidar de nosotros, estar siempre con nosotros, por llevarnos, Señor, hacia la promesa, el futuro que nos espera. En seguridad, en tranquilidad, estamos en tu paz, Señor. En el mundo hay tribulaciones, pero tú venciste al mundo y por lo tanto estamos seguros en ti. Y hoy estamos aquí, un grupo de tus hermanos, hay otros hermanos más conectados por internet. Nos sentimos parte de esa iglesia universal, de ese remanente de hijos tuyos que permanecen fieles. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra en medio de nosotros. Estamos creciendo, estamos yendo a donde tú nos llevas. Y sigue así, Padre. Ten paciencia con cada uno. La necesitas porque no siempre estamos respondiendo como deberíamos. Pero estamos ahí esforzándonos, por eso pedimos tu dirección para que tú, Señor, con tu sabiduría nos lleves. Que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues un saludo a los que estáis aquí, qué bueno que hayáis venido. No sería lo mismo si estuviese yo solo, me sentiría muy solo aquí y así pues nos vemos y podemos saludarnos y después también podemos orar, que es muy importante que la iglesia esté orando. Hemos alabado a Dios y ahora vamos a tener el estudio bíblico y un saludo, un abrazo a los que no pueden venir por motivos de imposibilidad, pero están conectados a través del directo de Facebook. Y bueno, no sé si hoy, pero en estos días pues también los directos irán saliendo ya por YouTube, porque como ya tenemos el ordenador, creo que los hermanos están haciendo pruebas, por eso hay muchas cámaras por aquí. El domingo algunos me dijeron, los que vieron la grabación de prueba, me dijeron que los planos que me estaban haciendo cerca, que no me moviese tanto porque si no me salgo de plano. Digo, el próximo día correré por el escenario, os apañáis los cámaras, pues buscáis a ver cómo. Además, no me hagáis planos de muy cerca, que se me ven los, ¿cómo se llaman? Los puntos negros y los poros y todo eso. Las patas de gallo y todo. No hace falta muchos primeros planos. Mientras se oiga el estudio que viene de parte del Señor, eso sí es importante. No tengo la tablet, así no estoy mirando, la tenía sin batería, no me di cuenta. Si hay una pregunta o algo, pues Belén ya me dice si alguno de los que están en casa quiere preguntar o aportar alguna cosa. Bien, como hemos dicho, estamos en Hechos, capítulo 9, versículo del 32 hasta el 43, toda esta parte final de este capítulo 9. Vamos a leerlo y iremos viendo versículo por versículo la enseñanza. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había también en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo,
que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bien, nos detenemos ahí, vamos a meditar en este pasaje. Como hemos dicho, todo este capítulo 8 hasta ahora nos había hablado de Saulo de Tarso. Era la primera vez que Saulo aparecía así como creyente. Ya había habido alguna referencia a él, pero hasta ahora Hechos no nos había hablado de Pablo. Aquí se convierte y comienza sus primeros pasos como cristiano. Pero el capítulo 9 no termina con Pablo, sino que vuelve a Pedro, porque están ocurriendo cosas también en la iglesia por otros lugares. Y muy posiblemente vimos que Pablo viajó a Arabia, se tomó un tiempo para estar a solas con el Señor, tenía que aclarar muchas ideas, tenía que aclararse, tenía que dejar que Dios sanase en su vida, que tratase con él. Entonces, mientras Pablo está en Arabia, Pedro ahora está también viajando. No viaja muy lejos, está en Lida, que es una ciudad que está muy cerquita de Jerusalén. Lida es una ciudad que está a 8 kilómetros de Jope, que es donde va a ocurrir este milagro de Tabita, esta chica, esta joven que muere y es resucitada. Y Lida actualmente, si tú buscas en el mapa, se llama Lod, L-O-D, Lod, se llama así esta ciudad actualmente, lo que antiguamente era Lida. Era una pequeña villa al oeste de Jerusalén, cerca de Jerusalén, camino a Jope, a 8 kilómetros de Jope. Nos lo dice ahí, que lo hemos leído en el versículo 38, como Lida estaba cerca de Jope, 8 kilómetros no era mucho. En 1 hora y media caminando a buen paso se podía llegar. Échale 2 horas, pero se llegaba bien, en poco tiempo. Entonces, pues bueno, vemos que los apóstoles velan por la iglesia. En este lugar, en Lida, había un grupo de creyentes y Pedro va a visitarlos. Atendían a Jerusalén, enviaban a hermanos a otros lugares. Si te has dado cuenta en los detalles que hemos ido viendo en los estudios, cuando Felipe fue a Samaria y comenzó allí un avivamiento, empezaron a ocurrir cosas, inmediatamente los apóstoles enviaron refuerzos, enviaron a Pedro y a Juan. Hemos visto que en esos momentos puntuales, pues la iglesia estaba pendiente de la iglesia. Quiero decir con eso que hoy en día el formato de iglesia nos ha cambiado un poco, se ha desfigurado un poco. Ahora la iglesia es más individualista. La iglesia de Valls es la iglesia de Valls, en Tarragona hay muchas iglesias, en Reus hay otras muchas iglesias. Cada ciudad tiene su iglesia o sus iglesias y podemos tener una cierta relación unos con otros, pero en muchos casos ni siquiera eso, no hay ni relación. Están cada uno en su mundo, encerrados en sus 4 paredes. Muchos pastores piensan y viven de esa forma: esta es mi iglesia. Y no existe ese espíritu que había aquí en Hechos, en el que la iglesia estaba realmente unida. No solo que se visitasen a veces, no, es que estaban al tanto. Estaban siempre al tanto si hay una necesidad aquí, si necesitan ayuda allí, si necesitáis nuestro apoyo, si sabemos de vosotros, si oramos, si no. O sea, las iglesias estaban involucradas, estaban unidas, trataban unas con otras. Aquí en la provincia de Tarragona, donde vivimos, tenemos un grupo de pastores de iglesias
que llamamos las iglesias del Camp de Tarragona. Y siempre buscamos esa unión, esa unidad, estar juntos, colaborar juntos, hacer cosas juntos. Este año de pandemia ha sido como una especie de parón, se paró todo. Como iglesia no hemos parado, hemos continuado, pero las actividades que hacíamos como iglesias del Camp de Tarragona, ahí sí tuvimos que pausar. Pero ese es el espíritu, el buscar hacer cosas juntos. Tristemente, cuando organizamos un culto unido, normalmente hacemos 3 cultos unidos cada año. Uno es en el mes de enero, comenzamos el año agradeciendo a Dios por todo. Otro lo hacemos allá por el mes de junio, por la Semana Universal de Oración. Y otro lo hacemos a final de octubre, conmemorando la Reforma Protestante. Y aparte de eso, pues hacemos actividades, nos apoyamos unos a otros. Precisamente este sábado, pues vamos a estar como iglesia apoyando a la iglesia de Cambrils, y va a haber también algunas colaboraciones de hermanos de otras iglesias. Y vamos a un parque, el Parque del Pescador en Cambrils, al lado del puerto, de la playa, y ahí vamos a ir como iglesia. El grupo de alabanza de la iglesia va a estar cantando canciones, va a estar alabando a Dios, de esa forma dando testimonio a la vez que honrando el nombre de Dios con nuestras alabanzas. Pero no solo es el grupo de alabanza, es la iglesia entera. Vamos allí a apoyar, vamos a dar testimonio, vamos a estar allí entre la gente, vamos a celebrar, que nos vean alabando a Dios, celebrando a nuestro Dios, proclamando a nuestro Dios. Porque en el mundo, en este mundo, el nombre de Dios no se honra. En este mundo el nombre de Dios está pasado de moda. Hoy estaba escuchando en una emisora de radio, RAC-U, una emisora catalana, estaban hablando de, no sé exactamente, porque cuando lo puse estaban ya hablando, pero estaban hablando de cosas, hablaban de estas noticias falsas que andan por internet, ¿cómo se llaman? ¿Fake news o algo así? Fake news. Vale. Estaban hablando de cosas así y no sé cómo se pusieron a hablar de los terraplanistas. Decía, es que claro, esto de los terraplanistas parece insólito, ¿no? Que en el siglo XXI donde estamos, que todavía haya gente que diga que la Tierra es plana. Dice, incluso ahora que se están haciendo ya vuelos turísticos a las capas más altas de la atmósfera, vuelos estratosféricos. Se salen de la atmósfera, o sea, están ahora empezando. Dentro de poco, si tienes, no sé cuánto debe costar un vuelo de esos, pero si tienes 50.000 o 100.000 euros para hacer un vuelo de un par de horas, pues podrás salir de la atmósfera y verás pues la Tierra desde prácticamente el espacio, ¿no? ¿Te sobra dinero para eso? Si te sobra, dímelo. Yo tengo ideas para invertir en cosas de la obra del Señor. Entonces estaban hablando de eso y curiosamente, sorprendentemente, a mí me molestó mucho. Comienzan a decir, claro, es que en el mundo pasan cosas así, y de pronto se ponen a comparar el creacionismo con el terraplanismo, con las noticias falsas de internet, con todo esto. Y yo no me lo podía creer. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo? Sí, no, también hay personas que todavía creen que Dios creó todas las cosas. Decían, eso es diabólico, es satánico. Porque cualquiera que escucha, tú en ese contexto lo estás escuchando y tú estás seguro de lo que crees. Pero cualquier persona que simpatiza con la idea de que sí, Dios debe existir y debe haber creado algo, cuando te lo plantean así, supuestamente por gente seria, digo supuestamente porque no tenían nada de serio, son unos ignorantes y unos incultos los que hablan así, se ponen a plantear eso, pues cualquiera dice, uy, yo tampoco creo en el creacionismo, claro. Es como que te están ridiculizando. ¿Todavía crees en eso? Incluso mencionan y dicen, porque el presentador dice, bueno, pero hay países como en Estados Unidos que el creacionismo se enseña en las escuelas. Y el otro dice, hombre, sí. Dice, a nosotros, a los europeos, nos sorprende mucho que ocurra eso. Ah, mira por dónde. A los europeos nos sorprende mucho. Somos mejores, hemos evolucionado más inteligentes.
Dice, en Estados Unidos lo que pasa es que vienen de una tradición muy religiosa. Claro, en Europa no venimos de una tradición muy religiosa. Aquí somos otra cosa, ¿no? Científicos todos, sí. Mienten literalmente, porque la comunidad científica en Estados Unidos y en Europa también, hay unos que creen en el evolucionismo, hay otros que creen en el creacionismo. Este tipo no se puso a mencionar que los grandes científicos, todos, prácticamente el 99%, afirmaban de que todo esto lo tuvo que crear alguien. Otra cosa es que te creas a Jesucristo, la Biblia, y que lo sigas, pero el creacionismo va más allá de la religión. Son gente que no entienden y no aceptan el evolucionismo como tal. Pero eso es lo que en el mundo se vende. Por ese motivo, en Apocalipsis y en otros lugares, en esos momentos de alabanza a Dios, lo que ahí se está proclamando, casi siempre ocurre en diferentes pasajes, es que los creyentes que están alabando a Dios le dicen, porque tú creaste todas las cosas, por tus manos fueron hechas. Es curioso que alaben así a Dios. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque el mundo está negando que Dios haya creado todo. Solamente los que creemos reconocemos eso, que Dios ha creado todas las cosas. Este mundo está lleno de tinieblas. Claro, le han dado la espalda a la luz del mundo. ¿Y qué esperas? ¿Cómo va el mundo? Pues así están las cosas. La civilización se dirige al caos. Pero bueno, ahí están las iglesias unidas, identificados los unos con los otros. Bueno, hoy en día estamos muy lejos de eso. Seguiremos luchando. Por eso, como pastor, cada vez que hay un evento en el que podemos colaborar con otras iglesias, insisto mucho en que tenemos que estar ahí. Y siempre he felicitado a la iglesia de Valls, porque siempre ha sido un ejemplo. Los otros pastores, cuando hacen algo y me invitan, siempre dicen lo mismo. Y bueno, y contamos con la iglesia de Valls, siempre ha sido un ejemplo y siempre es una gran ayuda y un gran apoyo para nosotros, y es verdad, porque la respuesta de la iglesia siempre ha sido muy numerosa y ejemplar en el servicio y en todo. Así que el sábado estaremos ahí. Hará calor. Estaremos, a partir de las 4 ya estaremos en Cambrils montando todo. Y va a hacer calor. Estamos en un escenario donde no hay sombra. Yo ya le he dicho a Fernando, digo, necesitamos mirar de poner algo de sombra, y a los técnicos vamos a mirar de que haya una carpa sobre la mesa y todo, porque los equipos, todo que estén ahí con sombra, y nos llevaremos gorras, gafas de sol, sombrillas, llevaremos lo que podamos. Ah, me pensaba que decías tú. No, protector solar, no, Yalicato y Helen no cal, Rafa sí. Pues Rafa es alemán y allí ven el sol poco. Bueno, nos protegeremos y nos hidrataremos bien, tendremos muchas cosas fresquitas para ir tomando, pero vamos a estar ahí dando testimonio, o sea que el calor no puede con nosotros. Yo a veces, por mi trabajo, estoy horas y horas pintando al sol, y a veces en lugares cerrados sin que pase aire y de color blanco, que me tengo que poner gafas de sol porque me quedo ciego. O sea, si hago eso no voy a estar alabando al Señor ahí. Claro que sí, ¿no? Dice en el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años llevaba postrado en la cama sin poderse levantar por una parálisis. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Ocurrían milagros en la primera iglesia. Hoy también ocurren milagros. Algunos se plantean, y de esto ya hemos hablado alguna vez, ¿y por qué en los tiempos de Jesús y de los Hechos ocurrían muchos milagros y hoy en día ya no ocurren tantos? Lo hemos mencionado alguna vez, por eso no me voy a extender demasiado en esto, pero recordar algo que hemos dicho por si alguien se olvidó, no ha visto, no ha escuchado otros estudios. Dijimos que había un motivo. Cuando Cristo vino, Él tenía que demostrar que era el Cristo.
El pueblo judío esperaba al Mesías, pero ¿cómo reconocer a un hombre como Mesías? Tenía que venir, primero, cumpliendo las profecías. Antes de Jesús se habían levantado algunos diciendo, yo soy el Cristo. Y claro, es la palabra de un hombre. ¿Le podemos creer o no le creemos? Entonces había unas circunstancias que se tenían que dar para realmente poder reconocer a alguien como Mesías. Y la primera era esta, que se cumpliesen las profecías. Las profecías solo se podían cumplir en un solo hombre, porque la profecía iba afinando hasta que llegaba a Jesucristo. Cuando dice, por ejemplo, la profecía que sería de la tribu de Judá, pues todos los descendientes de cualquier otra tribu quedaban descartados. Cuando decía que era de la familia de David, las demás familias que venían de Judá quedaban descartadas. Y así la Biblia iba afinando. Cuando dijo la Biblia que nacería en Belén de Judea, cualquiera que descendiese de David, que hubiese nacido en cualquier otra ciudad, pues también quedaba descartado. Y cuando dice la Biblia que nacería de una virgen, pues ya se descartan todos los demás. O sea, solamente Jesús cumplió con todas las profecías. Después tenía que reunir otras características personales. Tenía que tener el mensaje de acuerdo con lo que la Escritura decía. Tenía que tener la autoridad de parte de Dios. El Mesías, los judíos sabían y entendían que era Dios hecho hombre. Entonces Jesús tenía que demostrar eso. Y ese era el motivo por el que hacía tantos milagros. Aquella vez que sana al paralítico, primero le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y los fariseos murmuraban dentro de sí, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede hacer eso. Y entonces Jesús en ese momento dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, y le dijo al paralítico, y tomando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Entonces Él demostró con poder que era el Hijo de Dios. Sanó a los enfermos, ciegos, paralíticos, resucitó muertos, demostró tener autoridad sobre los elementos, sobre el viento, sobre el mar. Cuando Juan el Bautista manda a 2 discípulos diciendo, preguntadle si Jesús es el Cristo o tenemos que esperar a otro. La respuesta de Jesús fue esta, id y decidle lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Ahí estaba la demostración. Por eso ocurrían tantos milagros. En los Hechos de los Apóstoles seguimos en esa línea. Aún muchos judíos están escuchando por primera vez el Evangelio. Y los judíos, como una vez se dice ahí en la Escritura también, los judíos demandan señales, los griegos piden sabiduría. Los judíos querían eso, saber que esto es de Dios. Si vemos el poder de Dios, es un reconocimiento que es de Dios. Por eso al principio en la Iglesia también ocurren cosas así, ocurren milagros, porque los judíos todavía tenían que ver para poder reconocer que esto es la verdad y creer. Ellos creían ya en el Dios del Antiguo Testamento, pero para creer en Jesucristo y que esto es ahora su obra, la Iglesia, necesitaban tener pruebas. Y entonces ahí estaban las pruebas. Pero recuerda también que no todos los enfermos en la Iglesia en el Nuevo Testamento se sanaban, no todos los muertos resucitaban. Aquí los milagros ya se han reducido, se cuentan. Por eso en Hechos se nos cuentan algunos milagros, porque es lo que iba ocurriendo por ahí, pero ya no como pasó cuando Jesús en la tierra. Hay momentos como Felipe en Samaria que dice, muchos eran sanados. En momentos puntuales pudimos ver algo así, pero ahora la tónica es que esto ya va descendiendo, va relajando. Ahora veremos algún ejemplo, cuando hablemos ahora de Tabita, que va a ser resucitada. Aquí vemos la sanidad de un paralítico. 8 años, todo el mundo sabía que este hombre era paralítico. Y quiero que te fijes en la declaración de Pedro cuando le dice a Eneas, Jesucristo te sana. Pedro quita la atención sobre sí. No dice, yo te sano. No, él le dice, Jesucristo te sana. Hoy en día hay muchos sanadores dentro de la Iglesia que vienen con su ministerio, con el poder que ellos tienen,
y vienen para sanar. Se anuncia, el apóstol tal, ven y recibe tu milagro. Sanador, se les da el título de sanador, hacedor de milagros, no sé qué, y la gente viene. Pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia, al contrario, estos hombres quitaban la atención de sí mismo y la ponían en Jesús. Pedro y Juan, lo estudiamos en el capítulo 6, ¿os acordáis? Cuando vinieron al templo, iban a entrar por la puerta llamada de la Hermosa y había un paralítico. Y el paralítico les pidió limosna. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La atención sobre Jesucristo. Él dijo, yo no tengo nada, no tengo ni oro ni plata. Tengo una cosa, la gracia de Jesús, el poder de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, levántate y anda. A Eneas le dijo así, Eneas, Jesucristo te sana. Y al instante, Eneas se levantó, fue sanado. Y a Pedro le da un ramalazo de estos de madre, porque lo primero que le dice es, haz la cama. Dice, haz tu cama. Eneas ya se iba y la cama deshecha, 8 años a acostar en la cama. ¿Cómo estaba la cama? Y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Esto es una frase de madre. Haz la cama, Eneas. Y Eneas hizo la cama. Hijos que me estáis escuchando, obedeced a vuestras madres cuando os dice haz la cama. Hasta es bíblico. Eneas la hizo. Bueno. Nos reímos, pero esto genera una pregunta. ¿Y por qué le dice haz la cama? Al paralítico Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, él se levantó, pero a Jesús no le dijo, haz tu cama. Le dijo, no, cógela. Y se la llevó, cogió la cama y se la llevó. Era una cama seguramente como un camastro, algo portátil. No estoy hablando del paralítico que descendió del techo, ¿eh? Mira, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo... No, Juan 8 no, espérate, Juan 3. A ver, déjame que vea. Ahora se me ha perdido. Juan es un paralítico que Jesús sana. Y ahora no me acuerdo dónde estaba. Estaba en... Bueno, no sé. Si lo encontráis por ahí alguien. Si no, da igual. Juan 5 puede ser. A ver, espera. Juan 5... Juan 5, sí. Era el paralítico que estaba delante del estanque de Betesda y tenían una superstición. Cada cierto tiempo decían, un ángel baja y agita las aguas. Y entonces dice que este paralítico llevaba, ¿cuánto tiempo? Dice 38 años, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Claro, al ser paralítico no le daba tiempo, iba arrastrándose como podía. Y entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, debía tener una especie de camastro así portátil o algo. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice Pedro a Eneas, haz tu cama? Porque esto era una evidencia de su sanidad. O sea, el hecho de tomar el lecho en el que había estado postrado 38 años y llevárselo caminando, era como el que va y se gradúa y le dan su diploma y se va con su diploma.
El diploma era su camastro. Se llevó el camastro, recordatorio de que Dios te ha sanado. Dios ha hecho un milagro. Y Eneas se levanta y hace la cama. O sea, ahora él tenía la fuerza, la capacidad, podía moverse, podía trabajar, podía hacer cosas. Jesucristo te sana. A veces perdemos de vista que no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Cristo puede hacer por medio de nosotros. Esto no lo podemos perder de vista nunca. A veces nos encontramos ante situaciones y ni siquiera nos planteamos orar o hacer o decir. ¿Por qué? Porque yo me miro y me veo incapaz. Pero no tenemos que perder de vista esto, que Pedro no era diferente a nosotros, ni Pablo, ni ninguno de estos hombres que vivieron grandes milagros, Moisés, ni Josué, eran como nosotros. Y no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Y Dios? ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Cualquier cosa. ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Le dijo Dios a Abraham y a Sara cuando les prometía un hijo y él ya tenía 100 años y ella también muy viejita con más de 70 y encima estéril. No es posible. Sí, para mí sí, dice Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Y dice que, versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahí todos es una expresión, es una hipérbole, es esa expresión de que quiere decir mucha gente. No fue un milagro que ocurrió a escondidas, en una casa o en el círculo íntimo de la iglesia, sino que ocurrió a la vista de mucha gente y muchos creyeron en el Señor. La pregunta es, ¿creyeron por el milagro? Bueno, el milagro fue podríamos decir, un detalle a la hora de los que estaban ahí pensando en decidir. Es como lo de Pablo. ¿Por qué se convirtió Pablo? ¿Porque se le apareció Cristo en Damasco o por una convicción? Bueno, el aparecérsele Cristo fue un milagro y fue ese empujón que necesitaba Pablo. Ya habíamos dicho que seguro que Pablo le daba muchas vueltas a la cabeza de haber escuchado a Esteban, lo que predicó, lo que dijo, el testimonio de los creyentes. No era normal que gente que eran entregados, muchos para ser muertos, se comportasen de aquella manera, dando testimonio, orando por sus enemigos, cosas así. Y Pablo necesitaba ese empujón. Muchos, aquí recuerda que muchos judíos estaban escuchando de Jesús y muchos se planteaban, pero entonces todo lo que hacíamos hasta ahora en el templo, los sacrificios, todo lo que dijo Moisés y Jesús dicen que es el Mesías, y estaban ahí, ¿no?, como indecisos, y algunos necesitaban ese empujón. Pero en la Biblia vemos que la gente no creía por el milagro en sí mismo. Se cree por el mensaje. El milagro puede resolver alguna duda en alguno que está ahí recibiendo el mensaje. Por eso dice que cuando Jesús envió a los 70 a predicar, dice que iban predicando y muchas señales les seguían. O sea, primero la predicación y los milagros ocurren, claro que sí. Ahora a continuación pues va a ocurrir otro milagro. No es un paralítico, es una muchacha que ha muerto y va a ser resucitada. Dice que había en Jope, hemos dicho que Jope está a 8 kilómetros de Lida, está cerca. Y había una discípula llamada Tabita, era creyente y era parte activa en la iglesia. Tabita en griego es Dorcas, y tanto Tabita como Dorcas en griego, Tabita es en hebreo, significa, la traducción al castellano sería gacela. O sea, Dorcas o Tabita significa gacela. Y dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Enseñaron las viudas los vestidos, las cosas que esta mujer hacía. Hacía cosas, las vendían y todo esto servía para la obra del Señor. O sea, los bazares como estos que hacemos en la iglesia ya se hacían en los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos y las hermanas hacían cosas con sus manos, trabajaban y esto reinvertía para limosnas y buenas obras, dice ahí en el versículo.
para ayudar a los más necesitados. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Los cristianos también enferman y mueren. Le pasaba a mujeres como esta, fieles a Dios, activas en la iglesia, jóvenes, llenas de vida. Siempre ha ocurrido lo mismo. Solo que aquí pues va a ocurrir un milagro. Y esto nos lleva a la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué unos sanaban y otros no sanaban? ¿O en el Nuevo Testamento sanaban todos y todos resucitaban? No, evidentemente no. Mira, tenemos diferentes referencias en el Nuevo Testamento de hermanos enfermos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, tenemos a un hermano llamado Epafrodito. Filipenses 2, 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí vemos el caso de este hermano, Epafrodito. Continúa, bueno, podemos leer hasta el 30, dice: así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí tenemos el caso de un hermano Epafrodito, muy trabajador, entregado en la obra, colaborador estrecho de Pablo. Era uno de los hermanos que hacían posible que Pablo pudiese estar haciendo la obra, atendía en la iglesia. O sea, era un hermano reconocido, estimado, fiel a Dios, pero enfermó. Y Dios lo sanó, pero aquí estamos hablando de algo que muchas veces entre nosotros ocurre. Hay hermanos que enferman y no es que viene alguien, ora, le pone las manos y un milagro y se sana. No, viven el proceso de la enfermedad. Epafrodito vivió ese proceso de la enfermedad. Enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, pero al final Dios tuvo misericordia y se restableció. Y ellos ponen el reconocimiento, Dios lo restableció. No añadió tristeza sobre la tristeza que ya teníamos al verle enfermo. Y Dios quiso que él sanase. Eso es lo que Dios hace también a veces entre nosotros. Constantemente después al terminar, oramos los que estamos aquí. Y casi cada día que oramos tenemos que mencionar a unos cuantos enfermos. Hay hermanos por los que ya estamos orando cada semana, cada día estamos orando por ellos. Y tenemos que pensar así, porque el enfermo podría pensar, si un día se encuentra con el pasaje de Eneas, y Pedro fue y le dijo: Jesucristo te sana, y Eneas al instante se levantó y se fue andando. Y el hermano enfermo, que está dependiente siempre de tratamientos, de estar en cama, de tener limitaciones, puede pensar: ¿y por qué Dios a mí no me sana así como sanó a Eneas? Bueno, pues considera que había otros como Epafrodito, que no había duda de que eran hermanos fieles a Dios y muy trabajadores, y enfermaron y tuvieron que pasar todo un proceso de enfermedad, incluso llegar casi a morir. Pero al final se restableció. No dice cuánto tiempo estuvo, pero fue un proceso. Había hermanos que vivían esos momentos. ¿Por qué? Dios tiene propósitos. Enfermamos y en medio de la enfermedad Dios también trata con nosotros. Creemos por fe lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, en otros lugares. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. En la enfermedad también aprendemos cosas. Dios trata con nosotros.
Tenemos otro ejemplo en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Segunda de Timoteo 4:20 dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Está hablando Pablo. O sea, este hermano Trófimo era colaborador de Pablo, era ayudante de Pablo. Le acompañaba en viajes para ir a evangelizar, a predicar. O sea, estaba siendo usado por Dios. Pero lo tuvo que dejar Pablo en Mileto, enfermo. Era Pablo. ¿Acaso Pablo no podía haber orado por este hermano, por Trófimo? En el nombre de Jesús, sana, te necesito, tienes que venir a predicar. No, eran como nosotros, les pasaban cosas como a nosotros. Tenemos actividades, y de pronto un hermano me avisa y me dice: Víctor, el sábado no podré venir a Cambrils, estoy enfermo. Es bíblico, no es porque tengamos menos fe, no es porque vivamos en otro tiempo donde la iglesia ya no está bajo la protección de Dios ni el Espíritu Santo obra de la misma manera. No, es que en la Biblia también pasaba esto. A veces nos quedamos con la idea de que uno se enfermaba, llegaban, oraban por él y ala, sano al instante. No, eso ocurría puntualmente en algunos casos para que quedase testimonio escrito y para testimonio de los que vivían en ese tiempo. Pero no es la norma. O sea, la pregunta no es ¿por qué a mí Dios no me sana? No, la pregunta es ¿por qué sanó a este y este? Esa es la cuestión. Lo normal es que todos tenemos que atravesar enfermedades, todos estamos en debilidad en nuestra carne. Pablo le dice a los corintios: ¿está alguno entre vosotros enfermo y yo no me enfermo? Ahí está hablando de debilidad. La palabra enfermo se puede traducir por debilidad. ¿Está alguno de vosotros en debilidad y yo no me identifico con esa debilidad? Es normal. Trófimo enfermó y Pablo lo tuvo que dejar en Mileto restableciéndose, recuperándose. Y otro ejemplo muy notable es el propio Timoteo. En Primera de Timoteo 5:23, Primera de Timoteo 5:23 dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo padecía mucho del estómago y enfermedades y otras enfermedades. Tenía una salud delicada Timoteo. Y era el hijo de Pablo. No era hijo biológico, pero era como un hijo para él. Lo trataba como a un hijo. ¿Acaso no tenía fe Pablo y no tenía fe Timoteo para sanar de todas esas enfermedades que le podían estar limitando en el servicio? Pablo lo deja como pastor en Éfeso. Y es pastor y está ahí. ¿Por qué tiene que estar así tan enfermo? ¿Dios no tiene poder para sanarle? Sí que tiene. Pero es que la enfermedad a veces forma parte de nuestra vida. Y otro ejemplo, el mismo Pablo. Un aguijón en mi carne, 3 veces le he pedido a Dios que lo quite y me ha dicho: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Precisamente a veces los hombres, las mujeres de Dios que les sirven a Dios y que Dios hace cosas a través de ellos, a veces necesitan esos puntos, esos momentos de debilidad para tener siempre esa dependencia de Dios. Para no, como dice Pablo, para que no cayese en vanagloria, en creérmelo, en enorgullecerme de lo que hago, sino reconocer que soy débil y que todo lo que Dios hace viene de Él. Timoteo, sin duda, lo tenía todo a favor para un milagro, pero no ocurría ese milagro. En otra versión, porque aquí algunos pueden quedarse con dudas, ¿no? No bebas agua, sino usa de un poco de vino. O sea, no bebas más agua, ahora, a partir de ahora bebe vino. Yo me bebo 2 litros o 3 de agua al día. Si tengo que cambiar eso por vino, anda que no voy a predicar contento todas las noches. Entonces iba a haber unción. No, es que la traducción al castellano ha quedado un poco ahí rara en Reina Valera. Te lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice en otra versión: como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua,
sino también un poco de vino. Algunos dicen, algunos historiadores, que esto se utilizaba como una forma de medicina. A veces las aguas, hoy en día las aguas que bebemos están tratadas, e incluso bebemos agua embotellada. En ese tiempo las aguas de un manantial, de un pozo, podían tener bacterias, podían tener algo, y si tú eres propenso a tener ya alguna debilidad de estómago, esas aguas no te sientan bien. Entonces, dicen los historiadores que utilizaban como una forma mezclar agua con vino, le echaban como vino al agua, y eso ayudaba a matar ciertas bacterias y cosas que podían perjudicarte, a la vez que se consideraba que un poco de vino podía tener un efecto curativo según qué males de estómago. Pero especifica un poco de vino. O sea, no bebas más agua, a partir de ahora bebes solo vino. Amén, dicen algunos cuando leen ese versículo, ¿no? Gloria a Dios. No. Juan, estabas muy contento, ¿no? Un poco de vino y en algunos casos así. Esto también viene porque posiblemente Timoteo, como muchos judíos, tenían... tú sabes que había el voto de Nazareo, había diferentes votos, y había muchos judíos que eran abstemios totalmente, habían hecho promesa de no probar ni una gota de vino, ni sidra, nada alcohólico. Y vemos que la actitud de Dios a veces es otra, o sea, lo entendían mal, como otras muchas cosas que hemos comentado, que Dios mandaba algo y la gente lo entendía de otra manera. Y atribuían el hecho de, no, es que yo soy santo y no bebo vino y tal. No tiene que ver la santidad con que si tú bebes un poquito de vino. O sea, una cosa es hacer un voto como el nazareo, que no podía estar con mujeres, no podía tocar cadáveres, no podía beber vino, porque hacía un voto de santidad para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. Pero una cosa es la adicción al vino y otra cosa es beber un poquito de vino. Todo con moderación no tiene por qué tener problema. El otro día hablábamos en un estudio de eso. Yo os ponía el ejemplo de que ahora podemos comer, es lícito que te comas un trocito de panceta de cerdo, ¿verdad? No pasa nada. Pero si te comes medio kilo y otro medio kilo de morcillas y no sé qué otras cosas, pues no puedes. Te va a sentar mal. Entonces, la sabiduría tiene que estar por encima de todo. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A los Corintios, primera carta a los Corintios 16, Pablo, hablando de Timoteo, les dice, primera de Timoteo 16, Pablo se preocupaba por Timoteo, como hemos dicho, para él era como un hijo. Y dice, primera de Corintios 16, 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Lo que está diciendo es, cuidadlo bien a Timoteo. O sea, Pablo se preocupaba, su salud no era muy buena, no era un hombre fuerte. Físicamente era como estas personas pues que son frágiles en su salud. Y Pablo se preocupaba, cuidadlo bien, le dice a los corintios, su salud era frágil. Entonces vemos esto, como ves, en la iglesia y entre hermanos con poder y que hacían cosas y milagros. Pablo sanó a enfermos, resucitó muertos, pero Epafrodito sigue enfermo, estuvo a punto de morir y se sanó ya porque Dios lo restauró. Trófimo lo tuvo que dejar en Mileto enfermo, no se lo pudo llevar como ayudante. Timoteo le da recomendaciones, bebe un poquito de vino mezclado con el agua, te va a sentar bien en tu estómago y en tus frecuentes enfermedades. Y otros murieron y no resucitaron. Esteban murió. ¿Oraron por él alguien para resucitarlo? No, se quedó muerto. Jacobo murió. ¿Alguien oró por él para que resucitase? No, se quedó muerto. Y aún me puedo remontar a los tiempos de Jesús. Juan el Bautista murió, le cortaron la cabeza. ¿Fue Jesús y oró por él para resucitarlo? No, porque ya había cumplido su ministerio, se quedó muerto. En cambio, Lázaro sí que lo resucitó.
O sea, no todos los que mueren tienen que resucitar, ni no todos los que enfermamos tenemos que sanar milagrosamente. A veces tenemos que confiar en nuestra enfermedad, en tu tribulación, porque ahora ya no solo la enfermedad, vamos a extender esta idea a cualquier tribulación que tú estés pasando. ¿Y por qué Dios no me soluciona esto? Es que el mundo en el que vivimos es así, está maldito por el pecado y en el mundo hay aflicciones. Entonces, lo que tenemos que saber, que en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra tribulación, de nuestros problemas, Dios tiene propósito y Dios está con nosotros. Eso es lo importante. En esa situación, tú entendiendo esto, tendrás paz, descansarás en el Señor y estaremos tranquilos. Estoy otra vez en Hechos 9. Y dice en el versículo, habíamos leído hasta el 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Siempre existe esa esperanza. Es lo que hacemos nosotros. Nos enteramos del hermano que se puso muy enfermo, que tuvo un accidente, aquel que tiene este problema, y es totalmente lícito hacer esto. Vamos a orar, vamos a compartirlo con la iglesia, vamos a decírselo al pastor: pastor, ore por este hermano que está enfermo. Esto es lo que hacen. Saben, Pedro está cerca, oye, decirle que venga, que venga, que sepa esta situación, que ore aquí, que esté con... Y entonces vienen a buscarlo. A veces Dios puede hacer un milagro, otras veces nos dice: bástate mi gracia. En este caso, Pedro vino, accede al llamado, viene, y ¿qué dice? Dejadme solo, voy a resucitarla. No, él toma la actitud que nosotros siempre tenemos que tomar. Dice en el versículo 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. O sea, Pedro no viene como un sanador. Dejadme la plataforma. Hablando en lenguas. Ramas, no sé qué. Y tal, y no sé qué. Y hablando 2 horas para concienciar a todo el mundo. Y vamos a resucitarla. No, lo sacó a todos, se quedó solo. Se arrodilló y oró a Dios. Él no sabía si Dorcas resucitaría o no. Esto le corresponde a Dios. Él oró, la actitud es muy significativa, se puso de rodillas. No está registrada la oración, yo intento imaginármela. Señor, los hermanos están muy dolidos, están muy tristes. Dorcas era una hermana muy importante en esta iglesia, son poquitos, y estaban creciendo, y Dorcas era uno de los motores que impulsaban esto. Contagiaba a los demás de entusiasmo, trabajaba muy fielmente, desde por la mañana hasta por la noche trabajaba ayudando a los necesitados. Los hermanos tienen fe. Creen que tú la puedes resucitar. Si tú quisieras resucitarla, Señor. Estaba orando. Ahí dice, de rodillas oró. Y Dios le dijo: voy a sanarla. Eso es lo que nosotros hacemos. Señor, este hermano está enfermo, tú lo sabes, que se haga tu voluntad. Si tú quieres, puedes sanarlo. Y si no lo sanas, te daremos gracias igualmente. Pero no ordenamos, no confesamos positivo, no visualizamos, no tenemos poder nosotros en nosotros mismos. Tenemos la actitud que tenía Pablo, que tenía Pedro, que tenían todos estos hermanos. En la iglesia hay muchos que no tienen esa actitud. Hay muchos que ordenan a la enfermedad que salga, ordenan al espíritu del narcotráfico, al espíritu de la mentira, al espíritu de toda enfermedad que salga y que no sé qué, cosas que ni son bíblicas, porque eso del espíritu de la enfermedad y el espíritu del narcotráfico, y lo expulsan y lo atan y no sé qué hacen.
En la iglesia cristiana hay muchas cosas extrañas que no son bíblicas. Y muchos de estos sanadores, ¿no?, que hasta le reclaman a Dios, y Señor, te reclamamos que tú sanes a tu siervo, porque tú prometiste que si tenemos fe podemos trasladar los montes y tal. Y no es esa la actitud que ves. ¿Qué hizo Pedro? Llegó allí y se puso a reclamarle a Dios y a ordenarle. Se puso de rodillas a orar. Y Dios en este caso hizo un milagro. En otros casos no hizo milagros. Cuando Pedro, más adelante lo vamos a ver, cuando los judíos matan a Jacobo, que es uno de los creyentes importantes en la iglesia, no han matado a más apóstoles, porque te has dado cuenta que la iglesia se esparció por todas partes, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén y están activos. Ahí está Pedro, ahora me voy a viajar a Lida aquí al lado, después voy a Jope, después voy por aquí. Y de momento no les han tocado un pelo, un cabello a los apóstoles. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Dice que los judíos tenían miedo del pueblo, porque el pueblo les reconocía mucho a los apóstoles, y los judíos temían que si hacían algo contra los apóstoles pudiese haber levantamientos del pueblo contra ellos. Pero cuando matan a Jacobo, ven que no pasa nada. La gente lo asume, algunos igual se quejaron, pero no pasa nada. Así que dice, animándose, prendieron a Pedro, uno de los principales, con la intención de ejecutarle. Y aquella noche Pedro está en la cárcel y los creyentes están reunidos en una casa, seguramente es la casa de la madre de Juan Marcos. Están todos los creyentes orando por Pedro. ¿Pero por qué oraban? Estaban ordenándole a Dios: y te ordenamos que liberes a Pedro de la cárcel. Tenemos fe y creemos que tú lo vas a liberar esta noche, estamos seguros, y lo confesamos y lo declaramos y atamos el espíritu de no sé qué. No, por la reacción creemos que estaban orando como nosotros oramos. Señor, todo está en tus manos. Si el tiempo de Pedro ha llegado, lo aceptamos. Gracias por todo el tiempo que lo has tenido con nosotros. Sabemos que tú lo puedes liberar, si tú quisieras lo liberarías, pero todo está en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad. Hemos visto cómo otros han fallecido. Estamos llorando todavía a nuestro hermano Jacobo, y ahora le ha tocado a Pedro. Y mientras ellos oraban, un ángel del Señor viene a la cárcel y libera a Pedro. Y Pedro se va para la casa donde sabe que están los hermanos orando, y llama a la puerta. Y una hermana jovencita viene, mira, porque estaban allí como con miedo, escondidos, y ve a Pedro, y al verle cierra la puerta y se va corriendo y lo deja en la calle, ni le abrió, lo dejó allí, y se va corriendo para adentro y le dice a los otros: Pedro está fuera en la puerta llamando. Y los otros la miran y dicen: estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? No puede ser. Sí, que está Pedro en la puerta llamando. No, no puede ser Pedro, será su espíritu. O sea, daban ya por sentado que igual la habían matado ya. No puede ser Pedro. Y Pedro en la puerta llamando: pero abridme ya, que sí, que soy yo. Era allí en la puerta, vaya. Mientras discutiendo ellos que si será, que si no será. Abridme, que sí, que soy. Y le abrieron y entró, y entonces todos se gozaron, se alegraron. Pero te muestro esto para que veas que la iglesia no estaba esperando que Pedro fuera liberado. Ellos asumían que si tenemos que morir, morimos por Cristo, porque todos los días morían creyentes. No estaban allí ordenando y reclamando promesas y como hacen en algunos lugares. La actitud correcta es: Señor, que se haga tu voluntad. Algunos de estos se reirán de nosotros y nos dirán: es que vosotros no tenéis fe. Nosotros sí tenemos fe, que atan al demonio y al espíritu de no sé qué y ordenan en el nombre de Jesús que pasen los milagros. Sí, bueno, ¿y dónde están los milagros que ellos ordenan? Nada. O sea, la fe se demuestra en: yo sé que tú puedes hacerlo. Si tú quieres, lo harás. Y si no, te daremos la gloria de todas formas. ¿Qué es lo que hizo Sadrac, Mesac y Abed-Negó? Nabucodonosor les está exigiendo: no adoréis a otro Dios, solo a mí, postraos ante mi estatua. Y Sadrac, Mesac y Abed-Negó, amigos de Daniel, le dicen: no nos vamos a postrar ante tu estatua.
Pues entonces os arrojaré al horno de fuego. Tengo poder para quitaros la vida en este instante. Arrójanos si quieres. Nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, tampoco nos postraremos ante tu imagen. Esa es la actitud del creyente. Dios puede sanarte y si no te sana, sigues siendo su hijo. Sigues estando en sus manos. Le vas a dar a Dios las gracias igualmente. No cambia nada. Oró. No era él, era Jesús el que tenía que hacer el milagro y el que querría hacer el milagro. Si Jesús quería sanarle, tenía que ser Jesús quien lo sanase. Pero Pedro no tenía en su mano el poder decir te sano o no te sano, sino simplemente ponerle el problema a Dios y que Dios decidiese. A mí me dice mucho lo que aquí dice, y se puso de rodillas y oró. Y después de orar, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Siempre tiene que ocurrir así. No podemos ir por delante de Dios. Tú trae tus problemas a Dios. Y lo que Dios te diga, entonces créetelo y hazlo. Si Dios te dice, voy a hacer esto, créelo. Si Dios te dice, bástate mi gracia, asúmelo y acéptalo y dale las gracias a Dios. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. Después de que, por ejemplo, después de oramos, ¿qué actitud es correcta para nosotros Sí. como creyentes, ¿no? Sí. ¿Qué actitud? Sí. Bien, repito la pregunta por si no se oyó bien por internet. Helen preguntó que nuestra actitud es orar, tenemos que orar, y después de orar, ¿qué actitud tenemos? ¿Qué tenemos que hacer después de orar? Bien, dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí no dice, si estáis afanosos, traer vuestros problemas a Dios y Dios los soluciona. Allí dice que traigamos nuestros problemas a Dios y Él nos dará su paz. Puede ser que nos sane o puede ser que sigamos enfermos. Nuestra actitud, bueno, tiene que ser la propia de alguien que confía. Si yo confío en Dios, tengo que estar tranquilo. O sea, esa es mi actitud. La actitud del creyente tiene que ser esa tranquilidad. Evidentemente, Dios nos entiende, nos conoce. O sea, Dios trata con nosotros. Lo digo porque yo estoy en una enfermedad y puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad grave, no sé si me sanaré o moriré, si iré a mejor o iré a peor, y humanamente eso implica que yo un día lo puedo tener malo. O sea, un día yo me puedo desanimar, puedo levantarme por las mañanas y hundirme y lamentar y tal, pero Dios no me recrimina por eso. Dios está cerca de mí para ayudarme y Dios me va a levantar. Mi actitud es venir a Él y orar, Señor, estoy así, me siento mal, dudo, tengo problema. La actitud, la teoría es esta, yo oro a Dios y a partir de ahí confío. Que se haga lo que el Señor quiera, porque la voluntad de Dios está por encima de todo. Yo confío en el Señor. Reconociendo eso, si tendrás un día malo, Dios no te desecha, Dios te esperará, te tenderá su mano y te ayudará a levantarte. Y yo me esforzaré por confiar en Él. Dios nos bendice y nos sostiene y tenemos esas promesas. Traed vuestra ansiedad y la paz de Dios os llenará. Normalmente ocurre así, a excepción de esos días malos que puedes tener y caer, pero para eso está la Iglesia, oramos los unos por los otros, nuestra confianza es en el Señor y aceptación, aceptar lo que venga de parte de Dios.
tenemos que aceptar y estar tranquilos. Podríamos decir más, o sea, no te lo quedes solo para ti, compártelo con tus hermanos, somos una iglesia, si un miembro se duele, todos se duelen con él. En Santiago también se nos da instrucción a la iglesia, dice, si está alguno entre vosotros enfermo, oren por él, poniendo sus manos, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese pecado, su pecado será restaurado. O sea, la iglesia es una unidad. El hermano que ora tiene que confiar en Dios, tiene que compartir sus cargas con la iglesia le va a apoyar en oración, pero vamos a estar tranquilos. Pase lo que pase, nuestra oración siempre es que se haga tu voluntad. Y muchos creyeron, también dice aquí. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí se quedó un tiempo, una temporada Pedro, y muchos creían. Pero recuerda, no creen por los milagros, creen por la predicación. Los milagros siguen a la predicación y a veces puede ser ese empujoncito que algunos necesitaban para terminar de creer. Pero nunca el orden se debe invertir. Vamos a hacer milagros para que la gente crea. No, vamos a predicar. Y a veces ocurre un milagro y está ese pequeño empujón que alguien necesitaba para creer. Este es el orden bíblico. Y lo vamos a dejar ahí porque se nos ha hecho la hora y tenemos que meditar ahora lo que el Señor nos dijo. Los que estamos aquí vamos a orar un tiempo, vamos a practicar lo que hemos dicho, y los que están en internet pues nos despedimos. Para los que están en internet, bueno, los que estáis aquí, a partir de mañana vamos a dejar todos los días, a excepción del martes, a las 9. Porque si no va a ser un caos de horarios. Porque el jueves tenemos ensayo del grupo de alabanza y lo tenemos a las 7 y en una hora no me va a dar tiempo. Nos vamos a ir cerca de las 9. La semana que viene tengo una reunión en Cunit y la tengo tarde y no voy a poder estar aquí antes de las 8. Entonces tengo muchas cosas que atender, de reuniones, de ensayos, de eso, y a las 8 voy contra reloj y si llego tarde después Germán me regaña y eso. Entonces pues a partir de mañana a las 9 todos los días, menos el martes que estamos aquí 7:30. Martes es sagrado que estamos aquí, pero todos los días a las 9 el estudio. Si no, tendría que deciros mañana no, al otro sí, y mejor lo dejamos así. Este mes y durante el mes de agosto, que son estos meses locos, y así no nos liamos de que un día es una hora, otro día es a otra hora, porque si no os tendría que decir el jueves a las 8, no a las 9. Y la semana que viene os tendría que decir otro día porque estoy en Cunit en una reunión con el pastor de allí, con Frank, y con unos hermanos que se casan y les tengo que ministrar una boda por la zona de Vilafranca en agosto, y tengo compromisos de iglesia y entonces mejor establecemos. Acordaos, apuntarlo en la agenda. Mañana miércoles 9, jueves 9, viernes 9, todos los días a las 9, menos martes en vivo 7:30, estudio por internet a las 8. Hasta mañana los que están en internet, los demás